No hay nada como grabar un video con los perros ladrando de fondo a las 3 de la mañana. Cool, listo. Bienvenidas y bienvenidos a otro video. El día de hoy no estaremos hablando de Mouchet de Robert Bresson. No, hombre, esa película de hecho te saca unas lágrimas cabronas, así profundas. Quien haya visto el cine de Robert Bresson saben que es un cineasta que te hace sí o sí llorar. Pero hoy no hablaremos de Mouchet. Eso lo dejaremos para el siguiente video. Tomando en cuenta que esto es una pantalla, ustedes están viendo este siguiente del lado izquierdo, entonces para el siguiente video. El día de hoy quiero contarles algo muy curioso. Normalmente cuando voy a grabar un video sobre alguna película, que suele ser en el plano semiótico o el plano formal, primero checo en YouTube si alguien ya hizo un trabajo de análisis semiótico previo y cómo lo hizo, para yo hacer algo diferente, para no hablar de lo mismo. Alguna parte de esa película o de su plano formal o semiótico que no se haya analizado previamente. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la película Annette, busco en YouTube quiénes han hablado de la película Annette y qué han dicho de la película Annette, que por cierto la mayoría pues dan su opinión o algo así. Entonces si yo llegase a hablar de Annette, sería un análisis semiótico completamente, o sea, de la película Annette, un análisis de principio a fin hablando de los símbolos exclusivamente, algo que no se haya tratado. O sea, sí han dicho 2 que 3 símbolos por ahí, pero pues yo buscaría hablar de los que no se han mencionado, de todo lo que no se ha mencionado de Annette, que es básicamente la mayoría. Pero es un ejemplo, si yo decidiese hablar de Annette. O por ejemplo, si alguien hace un video analizando los símbolos en alguna película de Sion Sono, pero yo sé que desde la teoría semiótica el análisis del símbolo en esa película lo hicieron de manera incorrecta, haría un video sobre la corrección de los símbolos intradiegéticos en esa película de Sion Sono. Así que siempre checo qué contenido ya hay en YouTube hablando sobre esa película, para que mi video sea diferente y explore símbolos y temas que no se hayan explorado previamente en YouTube. Entonces vi Mouchet de Robert Bresson y me pareció una gran película para hacer un análisis semiótico. Pero como la película yo sé que se considera un clásico, pensé que ya alguien había hecho pues algún trabajo de análisis semiótico previo. Entonces abrí YouTube y busqué si alguien ya había hecho en efecto un trabajo de análisis semiótico previo. Y me encontré un video donde un grupo de personas hacen parte del análisis semiótico. Sí, de pronto quedó un tanto corto y no profundizado, pero mayormente las personas decían cosas acertadas para la teoría semiótica. Sin embargo, un comentario en ese video me pareció muy peculiar y dije, oh, wow. Y decidí retrasar mi video de Mouchet para hablar de esa peculiaridad de comentario. Bueno, a grandes rasgos el comentario era de una persona que decía el por qué estaba en desacuerdo con la manera en la que hicieron el análisis semiótico y los motivos. Bueno, primero que nada hay algo que ya hemos hablado en diversas ocasiones en este canal, que es el pensamiento crítico. Esa parte del bagaje intelectual que nos permite el análisis semiótico adecuado de acuerdo al conocimiento y al cuestionamiento. El conocimiento en sus 3 bagajes, que son el cultural, intelectual y emocional. O sea, no solo el conocimiento que aprendiste en un libro, también el conocimiento empírico, la duda como cuestionamiento o las emociones como un medio de entendimiento de nuestro entorno. Todo tipo de conocimiento, no solo el que viene en los libros. Por otro lado tenemos la disyuntiva, que es el pensamiento dogmático, es decir, la aceptación de una idea impuesta sin cuestionarla y por consecuencia la repetición de la idea. Y tú dirás, ok, lo bueno es que yo utilizo el pensamiento crítico y no el dogmático todos los días, pero no. La verdad es que la gran mayoría de los seres humanos se rigen bajo el pensamiento dogmático. Hay un video previo donde hago el análisis semiótico de Siddhartha de Hermann Hesse, donde hablo de este punto con mayor profundidad, tanto del conocimiento costumbrista como de las ideologías heredadas, el pensamiento dogmático, etcétera, etcétera. Y ahí explico el por qué y el cómo es que la gran mayoría de los seres humanos viven su día a día bajo el pensamiento dogmático. El análisis semiótico de Siddhartha está cool, son 3 videitos que valen mucho la pena y como siempre se los dejaré en la descripción. Bueno, regresando al comentario de esta persona que hizo en el video de estas otras personas, era un párrafo, eran varios párrafos escritos como de manera independiente, como separados por puntos. Era un total como de 10 ideas más o menos. De ahí lo que me llamó la atención cuando lo estaba leyendo es que más de la mitad de las ideas correspondían a un pensamiento dogmático, que en el análisis de las artes el dogma es un error. Entonces fue muy curioso leer este comentario porque esta persona escribió con una seguridad admirable
que su idea era correcta. Fue muy chistoso eso porque me recuerda al fanatismo, el cual por cierto es una de las consecuencias del pensamiento dogmático, lo cual de hecho es muy real a lo que estaba haciendo esta persona, solo que a un nivel y situación diferentes. Entre todas estas cosas que esta persona escribió, me llamó mucho la atención que respaldaba sus ideas con base en lo que el director había dicho que era o que no era en alguna entrevista. En alguna parte de su comentario de hecho era algo como: no, la parte de la casa no es una metáfora porque Gobet-Bresson lo negó en alguna entrevista. Y para explicar mejor estas ideas les contaré una pequeña anécdota. Procuraré no mencionar ningún nombre porque no quiero exhibir a nadie. Un ex profesor de cine que trabajó en Canal 22 nos comentó la historia de cuando fue a la premiere de una película mexicana, que igual no voy a decir qué película mexicana era, pero era una de estas comedias románticas. Al terminar de proyectar la película y llegar a la parte de las preguntas, alguien le preguntó al director de la película algo, pero en esa pregunta incluía la palabra comedia, para dirigirse al género de la película de este director. Esta persona se molestó y le dijo a la prensa que claramente su película era un drama, a lo cual mi ex profesor le dijo: no, eso es una comedia. Y este director pues se molestó. Ahora, la obra es lo que la obra es y la obra no es dogmática. Es decir, si el director del Exorcista te dijera que su película es una comedia, tú dirías: no, eso es terror. Si Wes Anderson te dijera que Moonrise Kingdom es un thriller bélico, tú le dirías: no, ni de pedo, no. Esa madre no es un thriller bélico. ¿Saben por qué? Porque el trabajo diegético del director acaba donde la obra acaba. La película que el espectador y la espectadora ve en pantalla habla por sí sola. La opinión del director al terminar su obra es válida, pero no afecta en nada la obra, el análisis de la obra. Si tu análisis depende de lo que dijo o no el director de su propio trabajo, sería como caer en esta bonita corriente llamada arte postmoderno, el cual es una chica llenando 16 cubetas con agua diciéndote cómo debes interpretar su obra. Un hombre colocando los vidrios rotos de un vaso encima de una mesa diciéndote que eso es arte y diciéndote cómo debes interpretar su obra. A eso se le llama dogmatismo, interpretar como la persona que creó la obra te pide que interpretes. Regresamos al comentario de la persona que dice que Gobet-Bresson negó en una entrevista que la casa sea una metáfora en su película. Al análisis semiótico no le interesa lo que Gobet-Bresson dijo sobre su propia obra. ¿Por qué? Porque no es dogmatismo, porque la obra habla por sí sola. Si hacemos el análisis semiótico con base en lo que el director dice de su propio trabajo, pues todos los directores y directoras de cine serían artistas. Hacer caso a cómo el director te pide que interprete su obra y qué sí es símbolo y qué no es símbolo es tanto como hacer caso a esta chica con 16 cubetas con agua diciéndote que es arte. No es arte, 16 pinches cubetas con agua no son arte. La diferencia es que nos es muy evidente el pensamiento dogmático al interpretar en el posmodernismo, pero al parecer no es tan fácil verlo cuando interpretamos el trabajo de Bresson. Una persona que me gusta mucho cómo evade todo esto es David Lynch. Me encanta su cine y la interpretación semiótica de sus obras. Y cuando lo entrevistan sobre los símbolos en sus obras, él solo dice: es algo que se me ocurrió y lo puse. Y le aplaudo eso. Y le aplaudo eso porque la gente dice: no manches, entonces eso no significaba nada. Pero la verdad es que simplemente él no te va a decir cómo debes interpretar su trabajo. Y eso me encanta de Lynch. De hecho, si ves cualquiera de sus entrevistas, puedes ver cómo odia platicar de sus propias películas. Porque tú eres él o la responsable del análisis. Si entrevistan a Bresson y te dice que no hay metáfora en la casa, puede ser que de verdad lo crea o puede ser que lo diga mientras en su cabeza se ríe de ti. Pero lo cierto es que la obra necesita a Bresson para la realización, no necesita a Bresson para la interpretación. Y si la teoría semiótica analiza la casa como una metáfora, lo es. Pero es muy curioso cómo hay gente que defiende el dogmatismo a capa y espada. Pareciera que solo hasta el momento en el que alcanzamos el sarcasmo evidente es que nos damos cuenta del dogmatismo. Si Bresson hubiera dicho que la casa representa la extracción del petróleo en México, esta persona hubiera dicho: nah, imposible. Mismo caso pasa al final de Odisea en el espacio, donde las personas intentan analizar el final y al no conseguir analizar correctamente el final esperan a que Kubrick diga algo al respecto. Y una vez que Kubrick lo dice, estas personas se quedan satisfechas con lo que él dijo. Pensamiento dogmático. Y muy posiblemente, conociendo cómo era Kubrick, lo dijo para que lo dejaran en paz. Si somos incapaces de analizar correctamente una obra, no pasa nada. Solo significa que carecemos de conocimiento suficiente
y pensamiento crítico suficiente. Solo nos queda seguir estudiando, aprendiendo y cuestionando. Y así seguramente seremos capaces en algún punto de hacer la interpretación correcta de esa obra. Evidentemente sin dogmatismo y sin ver qué es lo que dijo o no el director de su propia obra. La obra es lo que la obra es y la obra no es dogmática. Y la obra excluye la opinión del director. A mí no me interesa qué quiso o no decir el director. A mí me interesa lo que hizo y dijo, porque el análisis semiótico no se hace con las intenciones del director. No puedo yo llegar a una película y decir: aquí el símbolo de la manzana se corroboró con la escena anterior, porque el símbolo intradiegético siempre se corrobora y nos da la representación de la culpa del personaje. Y llega el director y dice: ay, lo que pasa es que lo que yo realmente quería decir, mi idea era decir que en este punto el personaje estaba feliz. Y yo digo algo como: ah, bueno, entonces estaba feliz. No. Lo que quiso decir el director no me interesa, porque en el análisis semiótico la obra habla por sí sola, no al pensamiento dogmático, sí al pensamiento crítico. Claro, en el pensamiento crítico también hay que entender que hay un punto en el cual termina el análisis semiótico y a partir de ahí empieza la sobreinterpretación. Y recuerden que aquí no caemos en la sobreinterpretación. De hecho, Umberto Eco tiene un ensayo completo donde habla de hasta qué punto es una interpretación semiótica y a partir de qué punto inicia una sobreinterpretación. Les recomiendo leer ese libro, se llama Los límites de la interpretación, porque el punto del análisis semiótico tampoco es llevar las cosas hasta una sobreinterpretación. Lean ese ensayo, de verdad es muy bueno. Y bueno, hasta aquí dejaremos este video. Les recomiendo ver esos videos que les comenté sobre Siddhartha, que les dejaré en la descripción, y también les recomiendo leer este libro de Los límites de la interpretación de Umberto Eco, para que el día de mañana no digan cosas como: esa metáfora no existe porque el director dijo que no existía. Puede estar ahí en tu cara, pero si el director te dijo que no es así, tú volteas y dices: ah, pues no es así, ¿verdad? Usemos el pensamiento crítico y no el dogmático. Hasta aquí dejaremos este video. Si te gustó, recuerda dejar un like, compartirlo, suscribirte para quedar al pendiente de futuros videos y para hacer crecer a esta hermosa comunidad. Te invito a nunca quedarnos con una parte literal de las películas, porque una película analizada se disfruta 1000 veces más. Por mi parte esto sería todo. Bye.